ver por acá. Acá, ahí están los exámenes. O sea, tienen que estar fresquito el conocimiento tiene que estar en sus cabezas. ¿Cuáles son los pasos de una exploración, de una investigación exploratoria? Perfecto. Segundo, ya no les pregunto qué es porque ya supongo, doy por hecho que saben. Estado del arte. ¿Y el segundo paso? ¿Alguien sabe el segundo paso de la investigación exploratoria después de haber hecho las lecturas y las entrevistas? Perfecto. ¿Y el tercer paso? Es la visita a campo. Yo estoy perdida. Eso ya vimos. Visita a campo ya dieron. ¿Alguno hizo ya visita a campo? Que depende exclusivamente de ustedes. Entrevista dijimos que depende de los entrevistados. Pero visita a campo exclusivamente depende de ustedes. ¿Algunos ya hicieron visita a campo? Hoy vamos a dar toda la síntesis de esos 3 pasos. Y a partir de ahí recién vamos a formular la problemática. Aquel problema que el primer día o el segundo día de clase ustedes plantearon, porque era algo que querían cambiar o algo que les molestaba o algo de lo que nunca se habló o se escribió o se investigó, eso vamos a plantearlo como problemática, redacción de problemática. Entonces volvemos otra vez a repetir un poco, pero con ciertos cambios, con ciertas reglas y sobre todo con mucho más conocimiento del tema ahora por ustedes. Porque a través de esos pasos, eso es lo que hacemos. Nos empapamos de esa problemática que estamos estudiando. ¿Verdad que cuando comenzaron ustedes no sabían muchas cosas de las que ahora sí saben después sobre todo de la visita a campo? O por lo menos alguna otra óptica de lo que pensaban. Y al leer, bueno, pocos se preguntaron y al leer ustedes se enteraban de cómo se daba eso para otros investigadores, desde otro punto de vista. Después ya bajan a las entrevistas y ahí también van llenándose de conocimiento de su tema a través de expertos. Pero el tercer paso, que es la visita a campo, es lo que ustedes ven y palpan y realmente ahí se dan cuenta que a lo mejor lo que ustedes estaban planteando era mucha teoría o tenían una visión de lo que querían hacer, pero resulta que la realidad era otra. Eso es lo que esa síntesis es lo que vamos ahora a plasmar en lo que se llama el mapa situacional. Y a través de él vamos a poder replantear y escribir la problemática, redactar la problemática. ¿Vamos? Adelante, ahí tenemos casi no anda. A veces sí, a veces no. Como Julio Iglesias. Ahí está. Bien. Muy buenos días para todos. Ustedes me van a disculpar, pero hoy no voy a poder hablar mucho como puede hacerlo la profe Mami. Estoy con un poco de gripe y voy a adelantarle algo de mañana. Todavía nada. Nada. Y lo primero quiero entusiasmarles con hoy. Con hoy, no con mañana. No con mañana. Bueno, vamos a dejarlo para después entonces. Pero de todas maneras, ustedes se darán cuenta por mi voz que no estoy apta para dar una clase en el día de hoy. Claro, pero que se entusiasmen, porque les veo muy... Eso siempre, les hice venir algunos adelante, pregunté si habían... Nadie hizo entrevista todavía, pero sí muchos hicieron ya visita a campo. Por lo menos hubo una persona que levantó la mano, pero hoy no. Entonces no pasó nada, nadie más les hizo. ¿Qué representantes del grupo están acá? Se levantó la mano. ¿Quiénes son los representantes del grupo? Ay, pero ¿qué no me pasa? Está como nosotros. Hola. Parece que era el cable. ¿Cuántos representantes del grupo están acá? ¿O cuántos grupos hay
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, hasta 10 nomás estamos. Esto que acabamos de ver, que yo estoy viendo todos, eso se reveló muchísimo en el examen. No hubo 20 puntos. Que del grupo, 2 o 3 tienen buen puntaje Y el resto. y 2 o 3 tienen malísimo. Entonces, acá mismo se reveló eso. La asistencia a clase para que vean lo importante que es. Así no, pero me encanta, o sea, ahora me encanta entre comillas, no es que quiera estar en contra de lo que No. yo quiero, ¿Sabes qué pero pasa? esto se nota. Se nota, pero los que están en clase no necesitan esta perorata. Lastimosamente, los que no están en clase son los que necesitan saber por qué tienen esos puntajes. Y como dijo la profe, no hubo total de puntos, lastimosamente. ¿Por qué? Porque la gente está hasta el día de hoy sin siquiera hacer entrevistas. Y eso que depende de las otras personas. No es fácil, se lo dijimos desde el comienzo, que las entrevistas hay que hacerlas lo antes posible, porque no es fácil conseguir. Y después se acumulan todas las tareas públicas. Lo que depende de uno mismo, bueno, uno se organiza. Pero cuando La visita al campo. por ejemplo, la visita al campo, la lectura, todo eso depende, los informes dependen de nosotros. Pero la entrevista, yo les cuento que la próxima clase, el que no tiene entrevista ya puede ir despidiéndose nomás. Porque si no tenés para la próxima clase el trabajo, porque ya va a ser la corrección completa del trabajo. Entonces, allí, el que no corrigió entrevista y visita de campo, yo creo que ya ese grupo ya puede ir. Y no intenten inventar, eso es lo único que les pedimos, porque eso sí que se nota. Y nos hacen leer al santo cohete. Pérdida de tiempo. Mucho plagueo, llamamos, ¿verdad? Sí, vamos a empezar con Ahora la clase. Bien, como dijo la profe Mati, hoy vamos a ver lo que es la síntesis, porque primero tuvimos una presentación de la materia, fuimos desintegrando lo que es la investigación en sus partes fundamentales. Una vez que desintegramos esas partes, conocimos cómo se hace cada una de las partes y las relaciones que tienen esas partes entre sí, volvemos a integrar nuevamente todos esos conocimientos que hemos adquirido con la práctica. Y lo vamos a hacer a través de lo que dijo la profe Mami, una cuestión que es un mapa mental que se llama mapa situacional, es decir, cómo se encuentra mi realidad hoy en la que voy a entrar a investigar. Y acá queda mi voz. Bueno, tenemos algún. Voy a usar. No es nada nuevo, el mapa situacional es nada más que recolectar todos los conocimientos que tienen hasta ahora sobre el tema que ustedes están trabajando y escribirlos dentro de un mapa situacional para tener la problemática ahí, sintéticamente. ¿Qué pasó? Apagó la luz y se apagó el proyector.
va diciendo todo lo que implica todo un tema grande. Es una síntesis. Pero como todo trabajo de investigación, tiene una forma para que se dibuje ese mapa, esa síntesis para que se vaya haciendo. Y sintéticamente, a medida que vaya apareciendo la imagen, decimos que en el centro, como un corazón, como centro del tema, está nuestro tema. O sea, en los globos de los que consta este mapa situacional están todos los pronombres como qué, cuándo, dónde, por qué, para qué y cuáles son las consecuencias. Y ahí está todo resumido, toda nuestra investigación, todo nuestro problema, todo lo que hasta hoy nosotros estamos conociendo del libro. Entonces empezamos por el qué, que es el centro. Recuerdan que la pregunta inicial, cada uno tiene su pregunta inicial. El qué, en la práctica, es la pregunta inicial, pero en forma de un qué. En forma, no de pregunta, sino en forma afirmativa. Por ejemplo, ¿cuál es tu pregunta inicial? O el de su grupo, cualquiera que sea. No importa que esté completa, no importa si lees. ¿De qué manera? No importa. ¿De qué manera influye tal cosa y tal cosa en la plaza, en tal parte, etcétera? Esa es la pregunta inicial del libro. Entonces, el qué va a ser en forma de afirmación. Manera en que influye en la plaza tal cosa. ¿Se entiende? Y así todos, cada uno con su pregunta inicial va a ser lo mismo. ¿Tu pregunta inicial cuál es? No se olviden de utilizar los mismos términos que están en la pregunta inicial. Eso lo dijimos también cuando se hacía el análisis de las partes de la pregunta inicial. Y la gente iba cambiando de términos o de palabras. Entonces ya no es un análisis de esa pregunta inicial, sino de la idea que ustedes han realizado. Y ese no es el ejercicio. ¿Se entiende la correcto? Cuando ustedes analizan su pregunta inicial, de la parte, escriban tal cual está la pregunta inicial. Volvamos. Tu pregunta inicial. ¿En qué estado se encuentra la sociedad internacional para una persona con discapacidad y otras necesidades especiales? Sobre la línea marca y otra, la línea marca de cigarrillo y el acceso a los usuarios Síntesis, ¿en qué estado se encuentra tal cosa? ¿Te animas a hacer el qué de tu mapa situacional? De alguna otra hora. Estado en que se encuentra. Y puedes leer tu misma pregunta otra vez, así con la acotación que te hizo la profe Mami. A ver, ustedes tienen que hacer, hoy van a hacer ese ejercicio. Ya podemos empezar a practicar. No le busquen la vuelta, no es difícil. Así, tan fácil les parece dar. Pero así es lo que tiene que aparecer en el centro de su mapa situacional. ¿Cómo qué? Como respuesta a la pregunta ¿qué? Entonces están respondiendo a cuál es el tema. ¿Sí? Por haber respondido otra vez. Tu pregunta, ¿en qué estado se encuentran tal cosa y tal cosa? ¿El qué? ¿Cuál sería? Estado en que se encuentra tal cosa y tal cosa. No vayan nada. Lean las dos cosas y están de lo mismo. Una forma de pregunta y otra forma de tema. ¿Se entiende? ¿Cuál es tu pregunta inicial? Otra. ¿Tu pregunta inicial? ¿De qué manera el superior y deficiente rendimiento de la licencia de gimnasias afecta a las personas que utilizan distintos medios de transporte para ingresar por esta vía al campo de la urbanización de San Luis? Perfecto. ¿Te animas a hacerlo? En este caso, cuando hablan de afecta, como afecta, entonces te voy a convertir un poco. Afectación de tal cosa y tal cosa y tal cosa en tal cosa y tal cosa y tal. No hay nada
puede sustantivar algunos verbos, pero que ustedes están utilizando ahí en la misma pregunta inicial. ¿Se entiende? Igual no cambian. Eso es lo importante, que no cambien ni las palabras que utilizan. O sea, están utilizando afectación en vez de afectar. En vez de cómo afecta, se usa Exacto. el término afectación al sustantivo. ¿Tu pregunta inicial? ¿Cómo afecta a la comunidad educativa la falta de gestión adecuada de los materiales como cartones, hojas y soportes de maderas sobrantes acumulados por los estudiantes de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte de la Universidad Nacional de Asunción? También es cómo afecta, ¿verdad? Bueno, ahora yo te pregunto ya tu qué. ¿Cuál es tu qué? Afecta por afectación. Afectación a la comunidad educativa, la falta de gestión. O por la Por la falta. falta de gestión adecuada de los materiales como cartones, hojas y soportes, cartulinas y madera sobrante acumulada. Lo otro ya viene por añadidura. Tienen que tener en cuenta y cuidado la redacción. Eso sí, pero al leer, Importante, sí, la importantísimo. redacción en cada uno de estos. ¿Por qué? Porque van a utilizar palabras claves que tienen que sintetizar exactamente la idea que ustedes han desarrollado. Como están en grupo, lea una y a ver qué le parece a la otra y al otro que pueda decir, no, pero acá mejor tal cosa. El tema es que tienen que estar las mismas palabras, exactamente la misma idea de lo que es su pregunta inicial. Estamos, después van a hacer este ejercicio de todas maneras. De un libro, de una publicación, de un protocolo de investigación. Claro, es el título de lo que ustedes están investigando. ¿Bien? Ya tenemos Otro grupo, uno último. Bueno, allá, ¿tenés pregunta inicial? Sí. ¿Cuáles son las causas del deterioro de la infraestructura de los servicios sanitarios de la FAA 1 en sus distintos pabellones? ¿Podés tener el qué de tu tema? Sería, ¿qué causas? Espera, no, espera. Repetimos otra vez. La pregunta inicial. ¿Cuáles son las causas? ¿Cuáles son las causas del deterioro de la infraestructura de los servicios sanitarios de la FAA 1? Bien. A ver, ¿cómo decir que va a ser tu qué? Con un título. Un título. ¿Qué son? Que no tiene que ser pregunta, ojo, porque ya me veo escuchando preguntas. Si vos pones El que delante. estás haciendo una pregunta, aunque no Sáquenle el el tono pronombre. de pregunta. Ese es un pronombre Mira, mira. interrogativo, el qué. Muy bien. Directamente causa Así de. simple. Causa de tal cosa y tal cosa. Punto. ¿Bien? ¿Quién más? Pati. Vos no tenías pregunta inicial. ¿Vos tenés pregunta inicial? A ver, vamos a escuchar. ¿Cuáles son las causas del deterioro de la infraestructura de los servicios sanitarios de la FAA 1 en sus distintos pabellones? Muy bien. ¿Cuál sería tu qué? Profe, hay Vamos por el algunas título. preguntas iniciales que son más fáciles de colocarle el título después. Así mismo. Pero todavía aún lo que decimos nosotros que son más fáciles, a lo Por la mejor a ellos forma les que está cuesta. redactada. A lo mejor les cuesta. Sáquenle el pronombre, que es una de las reglas. A ver, tu tema, ¿cuál es? ¿La unidad de análisis? Ok. No, ¿cómo se...? Redactame el qué de lo que vos estás investigando. Recién me leíste la pregunta inicial. Decía un poco el nombre, sí, de cuáles. Las causas del deterioro de la infraestructura de los servicios sanitarios de la FAA 1 en sus distintos pabellones. Perfecto, ¿se entiende? Causas de tal cosa, ni siquiera el artículo definido. Mejor poner así, indefinido, global, causas de tal cosa. ¿Está? ¿Alguien más quiere hacer el ejercicio? Después ya me hacen. Bueno, los demás van a hacer el ejercicio. Claro, hay que hacer todo después. Hay que corregir. Porque ahora no podemos equivocar. Después ya tenemos puntos menos. Cuando nos equivocamos. Dijimos que ese era el centro, allí empieza nuestro mapa situacional. Y alrededor de ese qué van a venir todos los demás pronombres. ¿Dónde? ¿Cuándo?
¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué consecuencias? Etcétera. Ahora, una aclaración. Ese qué tiene que estar completito, así como la pregunta inicial. Tiene que tener todas las partes de la pregunta inicial que dijimos. No puede faltarle la ubicación física o geográfica, ¿sí? No puede faltar ninguna variable de las que dice la pregunta inicial. Eso es en el qué. Acá estamos empezando a leer. Entonces, la definición de mapa situacional es la síntesis. Ya sabemos que es la síntesis de la exploratoria que estamos haciendo y que contiene el procesamiento de la información que fuimos relevando. Lecturas, entrevistas y finalmente visitar. Entonces, eso tiene todo un informe. Eso es lo que nosotros, esa síntesis, vamos a escribir como mapa situacional. Vamos a tener todo lo que nosotros hicimos, pero bien sintético. De modo que al leer eso ya se vaya aclarando mejor nuestro tema. ¿Qué tenemos que tomar en cuenta? Por supuesto, basarnos en la situación actual, en lo que sucede hoy. Ni piensen en solucionar, ni piensen en lo que podría hacer, en lo que sugieren que se haga. En la situación hoy, la situación que ustedes se fueron a encontrar en la visita de campo. Y otra cosa, no considerar cómo debería estar el fenómeno, que es lo que está diciendo. Porque nosotros los arquitectos demasiado queremos la solución. Quiero tal cosa, esto tenés que hacer. Entonces, hay que considerar la situación actual todavía. Siguiente. ¿Cómo construir un mapa situacional? Ahí hablamos del qué, que es el centro de ese dibujo. Y alrededor del qué se desarrollan las demás preguntas y que van según las manecillas del reloj. Ese es el orden. Muchas veces quieren empezar con el cómo, seguir con el dónde, y eso tiene una razón de ser, de que sea en esa secuencia. Primero el dónde. Entonces ahí ustedes explican la ubicación geográfica de lo que están haciendo. Ese es el dónde, y después dice el cuándo. Y el cuándo no es hoy, no es hace una semana de lo que ustedes están investigando, sino que es desde cuándo está sucediendo ese qué. Desde cuándo está así, ese es nuestro qué. Desde hace 2 años, desde hace 5, antes de la pandemia, después, o desde hace 6 meses, porque antes de esos 6 meses la situación era otra. Ese es el cuándo. A veces pueden ser 10 años, a veces 2 años, a veces ni se pierde en el tiempo, desde siempre. Pero se tiene que aclarar. Profe, quiero comentar más así un tema que es muy recurrente y es un error muy frecuente. En el cuándo se quiere colocar desde el inicio de IPC, de agosto a septiembre, o sea, el periodo en que ustedes van a hacer esa investigación. Ese no es el cuándo. El cuándo es qué periodo abarca la investigación de ustedes. Y vamos a poner un ejemplo. Ustedes van a investigar la historia de la arquitectura moderna en Asunción, Paraguay. Vamos a poner Asunción. La arquitectura moderna Asunción. Entonces colocan desde qué fecha hasta qué fecha es el periodo de estudio de esa investigación. Puede ser de 1950 a la actualidad, por ejemplo. O ustedes dicen, no, yo quiero de los últimos 10 años. Entonces se pone desde 2015 a 2025. Ese es el cuándo de una investigación. Tomen en cuenta esto, porque es un error frecuente y muy reiterativo. Sí. ¿Qué sucede
sucede si Más suerte que tengo acá. ¿Qué pasa si no sabemos el tiempo en que empezó la problemática, digamos? Ya leíste Claro. ya estabas leyendo al respecto. Ya entrevistaste para que te cuenten. Esa es una pregunta que le puedes hacer a tu entrevistado, ¿cierto? Y ya te fuiste a ver alguien de ese tema te pudo haber contado. Que antes no era así. Por ejemplo, qué sé, el arroyo Muricao. Hace 25 años los niños se bañaban en el arroyo Muricao. ¿Te das cuenta? Vos sos investigadora y vos justamente de todos estos pasos previos es que vas a sacar ese cuándo. Vamos. Ahora voy a llevar al extremo esto. Voy a colocar el peor de los casos. No se sabe, le preguntamos, nadie sabe cuál es esa situación. Por ejemplo, vamos a tomar un tema acá que se está viendo, que es, no sé, la deficiencia de los servicios higiénicos en la Facultad de Arquitectura. Y no sé, entonces ustedes eligen en los últimos 5 años. Y ahí empiezan a investigar. Desde hace 5 años atrás, ¿cuál fue la evolución que han encontrado? Y como dice la profe Mami, ustedes están investigando. Eso pregúntenle a los entrevistados, a los encargados que hace ya más de 10 años que están en la facultad. ¿Qué opinan de esa situación? ¿Se comprendió? Entonces, no es el cuándo, el tiempo que a ustedes les va a llevar esta investigación. ¿Se entiende? Y cada tema también tiene sus diferencias con respecto a otros, como dijo la profe. Un caso extremo, en donde uno tiene que definir el tiempo que quiere estudiarlo, y otro que sí, es muy evidente el cuándo. Desde cuándo ustedes quieren hacer. O sea, esa situación se está dando, por eso ustedes la quieren vivir. Por ejemplo, los distintos accesos a la facultad o al campus, a la profesoría, Ayala y por Maricano. Hay que poner desde cuándo, a lo mejor antes de que existiera este campo, otra era la situación. O hace 10 años, con el tema del transporte, otra era la situación. Entonces tienen ustedes que definir desde cuándo ustedes dijeron que eso era un problema. Entonces, a partir de ahí, se estudia y aclarar de tal a tal fecha. Siguiente. Un poquito una acotación última. Evidentemente, en toda investigación se hace un corte en el tiempo. Nosotros comenzamos hoy a analizar y a sentir síntomas de problemática y por eso elegimos el tema que hemos elegido. Entonces, a partir de este corte, ¿desde cuándo voy a estudiar? ¿Desde qué época anterior voy a comenzar ese estudio? Ese es el cuarto. No se olviden. Bueno, seguimos con él. ¿Quiénes? Qué feo los colores. ¿Quiénes participan de mi tema? ¿Quiénes son los actores a quienes que se relacionan con mi tema? Así sean afectados, directos o indirectos. Por ejemplo, si vamos con el tema, ¿cuál podría ser aquí? ¿Y el de los baños? El de los baños de la facultad. Bueno, a ver, ¿quiénes son los actores que sí, a ver, alumnos, ¿quiénes más? Profesores, funcionarios, vamos a salir un poco más de la parte. ¿Alguien más tiene? ¿Quién es a lo mejor quien provee de la parte económica? No sé, ¿quién rige el tema legal de esto? ¿Cuánto tiene normativa por esto? Que de alguna manera se relaciona también. Entonces a lo mejor está ahí. Cuando el tema ambiental ya entra, ¿quién entra en el tema ambiental? Madres, por ejemplo. A veces ya va más el rectorado. A veces ya es el ministerio, o sea, a nivel país, por ejemplo. Pero todos son actores que están relacionados con mi tema. ¿Cierto? Ahí están todos quienes
sino los demás, a lo mejor de ellos está dependiendo de ese tema, como son autoridades generales. Bien, eso entran en quiénes. Recuerden que todas aquellas personas que le pueden influenciar, llegar a interesar o de alguna u otra forma, estas son las partes más difíciles de encontrar en un tema de investigación. Claro, el baño en la facultad, ¿a quién le interesa? Todo lo que ustedes dijeron, esos son los directos, pero hay otros que son indirectos también. Por ejemplo, ¿ustedes creen que a los proveedores de sanitario y demás, a los proveedores de la facultad les va a interesar cómo están esos baños? ¿Sí o no? Y deberían. No le va a interesar. ¿Quién dice que sí? ¿Quién dice que no? Yo digo que sí. Yo, si soy proveedor, me va a interesar ver mi producto. Claro. Cuando sé que están. Pero eso no se hace. Es más, a lo mejor visitar y proponer Por ejemplo. una solución a eso. Ahora, hago otra consulta, siempre dentro del mismo tema. ¿Los padres de ustedes les interesa o no que sus hijos tengan servicios higiénicos adecuados en la facultad? ¿Quién dice que sí y quién dice que no? Y otra pregunta. Los padres de ustedes están involucrados en su educación. Y les pregunto porque desde nuestra época, nada, cero, ¿verdad? Sí y no, depende de qué padres. Había algunos que sí y otros que no. Eran los pesados. Bueno, pero... Y ahora les preguntamos a ustedes, yo entiendo que es otra época. Es otra época de cuando íbamos al colegio, a la facultad, como sea, caminando, en micro, lo que sea. Pero ahora yo te consulto, mami. Nuestros padres no estaban muy involucrados, no sabían ni qué estudiaban, qué no. Pero si a tu mamá le preguntaba, ¿te gustaría que tu hijo que tu hija, o en tu caso, se vaya a una facultad donde el baño es una porquería, es una mugre? ¿Qué va a contestar? Por supuesto que sí. Claro que sí. Pero por eso les digo que los involucrados directos son muy sencillos, pero eso no es el todo. Busquen la mayor cantidad, no solamente de directos, sino también de indirectos que puedan estar interesados o que puedan influir en el tema de ustedes. Y no importa si les parece, ay no, es muy poca esto. Ustedes tienen que defender si alguien les pregunta, pero esto en quién es, esto está por demás. ¿Cómo estas personas cómo se relacionan con el tema para que les pongan en quién es? Y ahí ustedes defienden lo que ustedes pensaron. Lo que estamos haciendo acá de los padres, en mi vida, los padres, pero se puede. ¿Por qué? Lo que pasa es que en un proceso de investigación todo eso va a estar registrado y se va a decir por qué cada uno figura en ese quién o en ese cuándo. No es que se pone nomás, hay que justificar. Totalmente. Nos estamos olvidando luego de insistir que esto es registro y que es lo que hace de una investigación común, una investigación científica. Todo tiene que estar registrado, todo tiene que estar por qué y todo tiene que estar justificado, ¿se acuerdan? Justificado, comprobado, etc. No una investigación cualquiera. Seguimos. Sí, antes de pasar acá, yo quiero ya hablar del sentido de la manecilla del reloj, de cómo se tiene que organizar. Recuerden siempre que en un mapa mental es muy importante la forma, no solamente el fondo o el contenido, sino que la forma. Y los colores son los que impresionan nuestros sentidos. Por eso los logos estos tienen diferentes colores y de esa manera tenemos que realizar. Ahora, cuando nosotros rellenemos esto, vamos a poner solamente palabras clave. No es que vamos a poner la justificación, ni vamos a poner verbo, ni vamos a escribir
simplemente palabras claves, pero que traduzcan exactamente lo que se quiere decir. De hecho, el hecho, valga la redundancia, de que se exige que este mapa situacional tenga estas formas, bueno, las pelotas pueden ser rectángulos, pueden ser cuadrados, pueden ser lo que sea. Lo que no puede ser y que muchas veces hacen es que escriban el qué y acá definen. Así mismo, no en forma de mapa situacional, no en forma de gráfico. El cómo definen así. Y eso resta puntos en la prueba, ¿verdad? Porque se enseñó que el mapa situacional es eso, un gráfico. El gráfico tiene que estar colorido. Las palabras pueden ser reemplazadas por figuras o por palabras clave. Pero ese es un gráfico, o si no es un escrito. Y esa no es la definición de gráfico, de mapa situacional. Para Sí. complementar más, el error que menciona la profe es porque justamente está el mapa gráfico que les pedimos y está esta tabla. La tabla es solamente para que se entiendan las definiciones de las preguntas, no para que hagan eso ni en el examen ni en el trabajo práctico. Pues justamente en el Por eso examen, es exactamente. A veces confunden, entonces llenan aquello. Nosotros pedimos mapa situacional y llenan eso así. ¿Cuándo? ¿Qué? Así mismo, como una redacción. Y no está correcto. ¿Okay? Continuamos con las preguntas. No se olviden chicos, que el mapa situacional tiene un total de puntos si se hace en forma de gráfico con colores y se completa dentro. Solamente se pone la preguntita ¿qué? Y abajo como puntos el qué, o el cuándo o el cómo. Ahora, se resta puntos si se hace por un lado el globo y por el otro lado aquello que escribió la profe Mami. Tiene otro puntaje, suele escribir también. O directamente escriben solamente la redacción con el gráfico. Ese es otro puntaje para mí. ¿Estamos? Bien sintético entonces. Palabras clave. Totalmente sintético. Porque es ayuda a memoria. Ayuda a memoria, síntesis, gráficos. Los gráficos pues hablan. Es decir, bien graficado y ya. Más para nosotros. A lo mejor si a un médico le pedí que eso en su vida le va a hacer. Pero nosotros ya tenemos esa programación de estar estudiando algo así, entonces no. Eso es lo que exigimos, exige, ¿verdad? Siguiente, y vienen las 3 preguntas principales. No es que no sean importantes las anteriores, pero esto es lo que define mejor nuestro tema. El cómo. ¿Qué significa el cómo? El estado en que se encuentra mi problema. Hoy, claro, ahora, eso siempre, hoy. No como se encontraba hace 5 años y como creo que se va a encontrar después. ¿Cómo se encuentra hoy mi problema, mi tema? ¿Sí? Entonces hoy se encuentran aquellos que tienen, no sé, señalética o hoy se encuentran, no hay tal cosa, falta iluminación, etc. Ustedes definen cómo está hoy esquemáticamente, no empiecen a hacer un cuentito, así, puntos. Por ejemplo, si está en estado de abandono, le ponemos abandono. Estado de abandono. Así, estado de abandono. Frases. Frase. Pero sabe un poquito de ese abandono, qué significa. Pero... No hay que decir qué significa. No. Ya después vas a hacer tu problemática y ahí van a hacerle hablar y escribir a este mapa situacional. Mirando todo lo que escribieron, ¿verdad? Porque es para recordar pues, los puntos cómo se encuentran. Para que después en su problemática no les falte ese punto. ¿Estamos? Siguiente, ¿por qué? ¿Por qué está así? Y ahí definen por qué está así. Porque lo que ustedes vieron, lo que les dijeron en la visita a campo, lo que le dijo algún entrevistado que conoce del tema, lo que le dieron aplicado a su tema, el por qué ustedes piensan, creen y justifican que se encuentra así. Porque en la visita a campo ya hay fotos, ¿verdad? Ya hay gráficos que dicen cómo está lo que ustedes están
investigando. ¿Entendido hasta acá, verdad? Así de claro como parece, así nomás es. No hay que buscarle mucha vuelta y hay que ser bien concisos. El por qué está así es una de las partes más importantes. ¿Y qué consecuencias? ¿Cómo va a seguir ese tema de no... Profe, vos no escuchás un murmullo, porque yo escucho un murmullo más fuerte que el tuyo. Qué suerte que no escucho. No sé, ha de ser del fondo. A lo mejor están viendo cómo está su mapa situacional, atestado. Pienso que sí, ¿verdad? Pero vamos a tener una para eso. Claro, después van a hacer todo esto y vamos a compartir. Vamos a empezar a compartir por los grupos que están hacia allá. Y después, porque estos grupos ya están participando. ¿Qué consecuencias trae si ese cómo continúa así? Eso es qué consecuencias. Ahí van a responder qué pasa o qué va a pasar si el cómo está continúa. ¿Alguna pregunta? Y haciendo se entiende mejor. Ahora van a empezar a hacer. ¿Qué pasa? Porque pues, no sé si hay algo más. Y eso es todo. Bueno, ahí dice un poquito más de lo que es el mapa situacional, que sirve para identificar síntomas, que es lo que identifica el problema, ¿verdad? Sirve también para identificar las causas que originan esa problemática, el motivo por el cual está así. Nosotros vamos a una situación problemática X. ¿Por qué? Y porque encontramos o porque vimos algunos síntomas que dijimos acá hay un problema. Muchas veces suponemos por qué puede ser. Después de la investigación profunda, ¿no? Acá en el protocolo, recién vamos a comprobar si eso que supusimos inicialmente se cumple o no. ¿Se comprende? Entonces, el por qué, que es la causa de que ese problema está así, tenemos que suponer o preguntar a nuestros entrevistados. Y la misma otra, la consecuencia también tenemos que preguntar a nuestros entrevistados. Ahí usan al decir el porqué y las consecuencias, resultado de lo que escribimos, de lo que vimos, de lo que escribimos, y después viene, como dice la profe, la comprobación. Hasta acá no es todavía la investigación científica. Hay que comprobar y eso ya se hace ya para entregar ya el protocolo. Acuérdense que esto es el inicio de conceptos nomás. Luego, ¿puedo aclararlo? Perfecto, dale. Bueno, para complementar todo lo que ya mencionó la profe, volver a recalcar principalmente que acá en ninguna parte van a mencionar ninguna propuesta ni posible solución, porque un error muy común que siempre cada semestre de algún autor que no está prestando atención, el cómo. Ponen cómo se puede solucionar en vez de cómo está el objeto de estudio en la realidad. Entonces, por favor, mucha atención con eso. Y lo otro también es que cuando hagan el mapa con el gráfico, como lo mencionamos, tiene que estar la pregunta, o sea, tiene que estar el qué debajo de la respuesta, como les puedo ya explicando la profe de cada cosa. O sea, no es solamente poner la respuesta y, aparte de poner la pregunta, con su respuesta respectiva, seguir el orden. Tiene que ser en sentido horario, porque tiene una secuencia lógica de por qué se está poniendo ese orden. Entonces, primero el qué, después arriba el dónde, cuándo, quiénes, cómo, por qué y qué consecuencias al último. Entonces sigan el orden, por favor, no vayan a poner la pregunta de forma desordenada. También eso baja. Y es más fácil leerlo así hasta llegar a la consecuencia. Es una secuencia lógica de un mapa. Esa secuencia lógica les va a servir luego para redactar la problemática, porque con esto en mano ustedes tienen que, como dijo la profe Mami, hacerle hablar a su mapa situacional. Y allí sí se va a explicar todo en forma detallada. Por último, la consecuencia, no sé si ya dijimos que es lo que ocurriría si no se soluciona ese problema. Entonces ya dijimos, pero
Siguiente. Bueno, hasta aquí. A partir de aquí, teniendo todo ya ese mapa con los puntos, con las ideas clave, con los actores, vamos a redactar la problemática. Eso que ustedes quieren hacer. Pero es como un cuento lo que vamos a hacer. Que tiene también sus reglas, por supuesto, sus largos, las partes que no tienen que faltar, etc. Y las partes que son más superfluas, que no hay que describir, porque tampoco hay que escribir un libro. Como mínimo, tiene que tener mínimo un poquitito más de media página. Tiene que otra vez sintetizar su mapa situacional, que ya de por sí está sintetizado. Lo correcto generalmente es una página. Y vamos a escuchar un audio o video también. En una página se puede redactar muy bien la problemática si este mapa situacional está bien completo. Bueno, Te voy a pedir ayuda cuando... Sí. Pero vamos a ver ahora. Ahora el video, claro. Vamos a ver el video. Audio. Sí, ahora escucho el murmullo. ¿Quiénes están? Ese no grupo va a que pasar nada si se voy van. a chismosear, ese grupo que está ahí quiere dar la Si clase. salen acá en el marco alrededor no va a pasar nada. Pero a lo mejor no molesta tanto. No sé quiénes son, pero pueden seguir hablando todo lo que quieran. Pero, ¿sí? O por lo menos queremos conocer también. A lo mejor es un tema difícil. Dale. ¿Qué? bien, mientras se soluciona nuestro problema técnico, vamos ya hablando un poquitito de lo que es la problemática, porque desde que empezó y empecé a hablar de problemas. ¿Ah? Porque de hecho, me coloco acá en el medio y creo que ahí van a escuchar mejor. Después se van a enterar por qué no puedo hablar mucho. Desde que empecé, como dije, hablamos de la problemática. Porque como ustedes recuerdan aquel diagnóstico de Einstein, donde decía que si tenía una hora para una investigación, iba a utilizar 55 minutos para conocer la problemática y 5 minutos luego para la resolución. Porque resulta que muchas veces nos quedamos con los síntomas de una problemática. Y a veces esos síntomas son ya consecuencia de algo que está abajo y que nos está viendo con claridad. Por eso es importante la investigación. ¿Y en qué consiste IPC? En problematizar. Yo diría que no la investigación. Problematizar la universidad. Problematizar y ver problemas ahí donde nadie ve. ¿Para qué? Y para que podamos desarrollar ese espíritu científico.
que querramos saber más acerca de temas que quizás estamos viendo muy superficialmente. Entonces, de hecho, para nosotros, para muchas personas, la universidad no es solucionar problemas, no consiste en solucionar problemas. La universidad consiste en que nosotros podamos abrir la mente y ver problemas donde nadie ve, donde para otras personas está todo normal, todo tranquilo. El universitario, la profesión, tiene que encontrar la mayor cantidad de problemas posibles para poder marchar hacia adelante. ¿Ok? Entonces, cuando alguien le pregunte a ustedes qué es la universidad, entonces ustedes puedan contestar, es un nido en el que se busca problemas. Porque muchas veces se tiene el concepto diferente. La universidad está para solucionar los problemas de la sociedad. Y acá ahora ustedes en IPC se dan cuenta que la universidad está para buscar problemas. De hecho, profe, Sí. una universidad, cuanto más investigación hace, la investigación hace el motivo por el cual se forma una universidad. ¿Será que hay que aprender un tutorial? Alvarado, no se conecta directamente a eso. No se conecta a eso. Ponele un desafío demasiado grande. Es que se conecta a eso. No puede ni siquiera tomarse una llave. Hay que llamar a Juan, hay que, ¿sí? Hay que No está Wilson. No está Wilson. ¿No está aquí? Wilson no está hoy. Pero hay que haber un representante, aunque sea, yo le di al representante. Es muy difícil lo que hay que hacer. A lo mejor uno es un campo en eso. ¿Y si le llamamos a nuestro técnico, ¿Quién? Sabiondo? ¿Quién? No me acuerdo el nombre. ¿Cómo le voy a buscar? Técnicos avión. No sé. Me aparece el nombre en bingo, no sé por qué. Mientras esperamos puedes hablar de esto. Bueno, me voy a ir otra vez allá. Así no utilizo el micrófono. ¿A quién puede ser? Llámame a quién puede ser. Entonces, como vimos, que todo el episodio, cómo aparece, este es un tema de examen, a ver quién contesta. ¿Cómo se inicia la investigación? Socorro. Se inicia con una historia. ¿Se acuerdan? A ver, ¿quién se acuerda de la ¿Cómo se inicia una investigación? ¿Cómo se inicia? ¿Ya funciona? ¿Qué se funciona? Se salvaron. Se terminó el problema. El problema permite que la investigación también o el trabajo científico avance. El problema o la formulación del problema es el primer paso de la investigación. ¿Cuál es el problema? No, porque se va a hacer corto. Lea. ¿Cuáles son los datos del problema? Se trata de expresarlo con claridad y precisión mediante la descomposición dimensional del problema, estableciendo sus constituyentes variables en dimensiones. ¿Qué se ha dicho sobre el problema? Estudiar la literatura sobre el tema o cuestiones conexas. ¿Cuáles son las relaciones entre los diferentes aspectos del problema? Traducir la pregunta o preguntas con que se formó el problema, expresándolas en variables. ¿Cuáles son las cuestiones
soluciones conexas al problema, manipulables y susceptibles de verificación empírica, está suficientemente definido. Se trata de evitar el equívoco en el uso de los conceptos. Hay que definir claramente el alcance que se da a los términos que definen el problema. ¿Qué solución se busca? Es lo que, para qué de la investigación, la finalidad. Ya no se escucha mejor, porque es lo que cambia. Mi amor, vos acá, pero allá. ¿Tú crees que te interesa? Esa es otra pregunta. Bueno, hicimos lo que pudimos. Este no funciona. Ay, mira. Hola, hola. ¿Qué pasa? Acá no escuchábamos. Hola, hola. No sale, mami. Bueno, vamos a pedir un nuevo micrófono a la Limitaciones técnicas. Puede ser una problemática a estudiar escena. Ojalá. Y el otro ya no también. El otro video. El problema permite que la investigación ¿Qué es el planteamiento del problema? Toda investigación se origina en un problema. Y a este problema debe darse la solución, lo que se logra mediante el desarrollo de una investigación. Es en realidad el primer paso a dar. ¿Qué se entiende por problema? Primero debemos definirlo. Es una situación que se desea cambiar o modificar. Para esto, primero debe identificarse cuál es dicha situación. Esto se logra mediante la descripción de sus síntomas más evidentes. Consideramos, por ejemplo, lo que salta a la vista o lo que conocemos a partir de la observación. Se hace de la forma más rápida antes de establecer una profundidad en el nivel de investigación. Hay que considerar que un buen planteamiento del problema debe contener síntomas, o sea, un esbozo breve de los síntomas que identifican el problema, acompañado de cifras oficiales que avalen la veracidad de las mismas. No podemos trabajar sobre hechos empíricos cuando estamos trabajando en investigación. Por lo general, siempre lo mejor es trabajar sobre bases sólidas. Las causas. Por ejemplo, la baja de las ventas es causada por la competencia de productos importados. Es importante establecer la causa que está generando un problema que queremos resolver. Y luego las consecuencias. Es decir, como ejemplo sería, de mantenerse la baja en las líneas de ventas, la empresa corre el riesgo de salir del mercado. Se debe dejar bien claro lo que pasaría si se mantiene el problema. El síntoma establece un esbozo general, las causas establecen aquello que estamos considerando que genera el problema, y en las consecuencias se deja bien claro qué ocurre si el problema no se soluciona. Además, hay que ofrecer un pronóstico o solución a este problema. ¿En otra? Ese no. Ese ya es para otra etapa. Ya Sí. dijimos Ese ya es cansarnos. No es para el protocolo, sino que es para la investigación propiamente dicha. Por eso trae esto, ¿sí? El video aclara eso, pero nosotros en esta cátedra, en la redacción del planteamiento del problema, no les pedimos ni el pronóstico ni la solución. Por favor, entonces, esta parte ignoran del video. Plantear la propuesta de solución a la problemática. Como ejemplo sería, es necesario identificar y proponer alternativas de inversión para que el mercado de valores participe de manera directa en el financiamiento de proyectos de inversión. Por último, plantear el problema de investigación. En esta fase, una vez que has determinado todas las partes del planteamiento del problema, realizas un compendio de todo que te permita plantearlo de la mejor manera. Y esto lo vas a realizar mediante una o varias preguntas de investigación que te van a servir de base para formular posteriormente los objetivos generales y los objetivos específicos del proyecto investigativo.
dice, como se trata ya de la investigación propiamente dicha, este video no se trata del protocolo de requerimiento de IPC. Entonces, nosotros identificamos en los primeros días de clase una problema y sobre ella enunciamos esa problemática a través de una pregunta inicial. En un trabajo de investigación se tiene la pregunta principal, la pregunta inicial, la pregunta base o técnica, y después se hacen otras preguntas que van a ser preguntas más específicas que se relacionan a la pregunta general o a la pregunta principal. De diferentes maneras se le podría llamar. Entonces, estas preguntas que se hacen, nosotros en IPC usamos una sola pregunta inicial. ¿Se acuerdan? Todo esto que estamos dando hoy ya hemos empezado hace tiempo a conocer y a saber dentro de IPC. Ahora, ¿para qué sirven estas preguntas? Porque la respuesta a estas preguntas van a venir después, más adelante, lo que son los objetivos. Y de la pregunta principal se va a sacar el objetivo general o la pregunta general, genérica, que le llaman. Entonces, se tiene el objetivo principal o el objetivo general. Y después de las preguntas específicas se van a tener los objetivos específicos. Acá en IPC, vuelvo a recalcar, tenemos una sola pregunta, pero vamos a tener objetivos generales y objetivos específicos, sin tener preguntas específicas. Eso va a ser en una clase posterior que vamos a estudiar. ¿Estamos? ¿Se comprendió bien? Entonces tenemos, para iniciar una investigación, primero encontramos los síntomas que nos presentan un problema. Ese problema lo trasladamos y enunciamos nuestra investigación a través de una pregunta inicial. ¿Sí? Y después de ahí empezamos con nuestra exploratoria. Primero hicimos las lecturas, después hicimos las entrevistas y después hicimos la visita de campo. Ahora, como último paso, hicimos un mapa situacional en donde plasmamos una síntesis de todos los datos que hemos obtenido en nuestra exploración. Cuando ya tenemos nuestro mapa situacional, vamos a redactar en forma de cuentito la problemática. ¿Por qué? Porque recién ahí llegamos a conocer a profundidad ese tema o esa problemática que queremos investigar. Vamos a empezar mañana con la clase, ¿sí? Entonces ya vimos lo que era el problema. El problema es algo que nosotros queremos cambiar, porque nosotros conocemos algunas cuestiones que no funcionan como deberían. Y esos fueron los síntomas que nosotros vimos y nos dijeron: aquí hay un problema de investigación. Sí, ya me está. Así. Parece que tiene un falso contacto. Ahí sí se abre. 986-519-500. Entonces,
Entonces, como habíamos dicho desde el comienzo, la problemática es una situación que queremos cambiar, una necesidad desaprovechada, mejor dicho, una oportunidad desaprovechada, o una necesidad a una cuestión dada. Todo eso puede ser una problemática de investigación. ¿Para qué vamos a investigar? Y para cambiar el rumbo. Teníamos un profesor que decía que la tendencia... ¿Así? Bueno, ahí que me quedo. Teníamos un profesor que decía que la tendencia... ¿Cómo era, mami? De Pesci. Que la tendencia no es destino. Ahí me acordé. La tendencia no es destino. Es decir, que si algo siempre ocurre, no quiere decir que vaya a terminar de esa manera. Porque esa tendencia se cambia con un proyecto. Con un proyecto de investigación se entiende. Por eso nosotros decimos que la investigación es muy importante, porque nos va a ayudar a cambiar esa tendencia maligna, mala, o con la que no estamos de acuerdo. O por lo menos proponer Claro. un cambio, de ahí a que se realice en otro cantar. Pero nosotros, como conocedores de la problemática y de la reversión que ella pueda tener, entonces podemos dar propuestas de solución. De ahí a, como dice la profe Mami, se realice o no, ya es otra cuestión. Nosotros podemos presentarle a la facultad cuáles son las deficiencias que presentan los servicios higiénicos e incluso cuáles son las causas para que ella se encargue de revertir estas causas. Si no la hacen, ya es otro tema. Y acá tenemos una realidad de contaminación, de tránsito desastroso que también estamos estudiando en algunos de los grupos acá en el PC y que nosotros queremos cambiar. La siguiente, por favor. Y esto ya lo dije anteriormente. Lo que nosotros buscamos con IPC es desarrollar la mente de ustedes para que se vuelvan investigadores y para que puedan detectar problemas donde nadie los ve. Eso ya lo he dicho, así que pasamos a la siguiente lámina, por favor. Y bueno, y todo lo que está acá también ya se ha dicho. El problema es una oportunidad desperdiciada, una necesidad o directamente una situación que necesita ser modificada. Y que más el concepto de problema en el sentido de cuestión. Así como en IPC buscamos problemas de investigación, en otras materias también van a encontrar problemas que necesitan solución. Por ejemplo, la matemática, el libro de matemática está lleno de problemas que necesitan solución. En estructuras, ustedes o en física, también van a encontrar una serie de problemas que necesitan solución. En síntesis, volvemos otra vez a lo mismo. El problema es una situación que necesita solución. Y todo eso ya vimos también, ¿verdad? Que la investigación nace con una investigación, se enuncia con una pregunta inicial
Nace con un problema. La investigación nace con un problema. Nace con un problema, ¿y yo qué dije? Con una investigación. Una investigación nace con una investigación. Discúlpeme. Bien, entonces, Siguiente. y la siguiente, la mira por favor. También ya se dijo. Así que, pero nunca está de más repetir. Si yo repito 2 o 10 veces, mejor para ustedes. Ustedes saben cómo se graban las ideas en el cerebro. ¿Sí? ¿O no? El cerebro está compuesto por una serie de chispitas, son unas celulitas que se llaman neuronas y ellas se van conectando unas a otras. Sinapsis se llama la conexión entre las neuronas de un cerebro. Cuando esas se conectan entre sí, forman como un caminito. Si yo le hago transitar por ese camino varias veces, entonces el cerebro recuerda mejor. ¿Por qué? Porque está como más marcado ese trayecto entre esas neuronas y permanecen. De allí que la repetición es una forma también de aprendizaje. Si bien es cierto que mañana con la memorización me voy a olvidar muy fácilmente otra vez. ¿Por qué? Y porque no fui practicando hacerle funcionar a mi cerebro a través de ese caminito que han hecho las neuronas. ¿Estamos? Entonces no importa si repetimos una y otra vez las cosas. Creo que ahí terminó, ¿verdad? Ah, no. ¿Cómo se redacta? Este sí que es importante. ¿Cómo se redacta un problema de investigación? Y esto es importante porque califica si está correcta o no la redacción de una investigación. Mañana se les dice a ustedes, porque van a traer de tarea, van a tener como tarea redactar la problemática del tema que ustedes están desarrollando acá en el PC. Y entonces la próxima vez ya se va a corregir si está, y se va a calificar si está completa esa corrección. En primer lugar, para redactar ustedes tienen que agarrar su mapa situacional de mañana. Tienen que mirar y ver si todo lo que dice el mapa situacional está expresada en la redacción de la problemática. Entonces, voy redactando así como las manecillas del reloj estaban organizadas en mi mapa situacional, así mismo voy a organizar mi redacción de la problemática. Y como ya les dijo la profe Mami y la profe Patti, en esa redacción no tiene que aparecer la solución, sola y únicamente la problemática. Y voy a comentar de qué se trata, es mi objetivo de análisis en la pregunta inicial. Voy a decir dónde, voy a decir de cuándo, voy a decir detallar todito cómo está esa situación hoy. Voy a decir por qué está así y voy a decir cuáles son las consecuencias si eso no se corrige. Y algo muy, muy importante y que muchas veces se olvida es colocar la fuente. Si yo digo que está hoy este problema, este arroyo Buricao
no es porque yo lo digo, sino es porque tengo que aclarar quién es mi fuente, quién me dijo que ese arroyo está contaminado. Ahora, según que yo me fui con mi grupo a ver este arroyo en fecha tal y muestro la foto de la contaminación, ahí yo estoy comprobando y colocando mi fuente. ¿Quién me aportó o cómo yo recibí esa información? Eso es lo que hace de nuestra investigación sea científica. O me dijo el profesor fulano de tal que esta situación era así. Y que si esto no se soluciona, el arroyo se va a colmatar y vamos a tener varios problemas dentro de la cosa como sea, tal. ¿Estamos? Entonces, no se olviden de colocar todo lo que dice su mapa situacional, quién lo dijo, colocar las fuentes, puede ser un libro también, se sacó según el libro tal, en página tal, dice que tal cosa. Y ahí está, que ustedes van a tener su mapa situacional al lado, mientras están redactando, van a tener su mapa situacional. Y se deben respaldar las afirmaciones de tu redacción, haciendo referencia a, como ya dije, a los libros, a los docentes que dijeron, e incluso a lo observado. Es una redacción propia de ustedes por lo observado en la visita de campo, de fecha tal. Esa es la referencia que se tiene que dar. La siguiente, por favor. ¿Qué contiene un buen planteamiento del problema? Síntomas, causas y consecuencias. Yo diría que en vez de síntomas, causas y consecuencias, un buen planteamiento del problema tiene toda la información del mapa situacional. Esa es otra respuesta también que ustedes pueden dar si se les hace esa pregunta en el examen. La siguiente. Y ahí tienen un ejemplo de cómo redactar. Primero se redacta y se coloca todo lo en el cómo. Voy a leer, ¿sí? El campus de la Universidad Nacional de Asunción. Ahora, ¿No me quieres hacer leer a alguien? bueno, Gracias. Y de paso, hasta donde llegue el micrófono. acá llega el micrófono a esta niña hermosa. Espera, ahí. Hola. Ya se cayó. Acá lo que vamos a contar. ¿Ahí? A lo mejor se le escucha igual. O. La. No. Hola. Probamos el micrófono. ¿Qué tan fuerte tu voz? El campus de la UNA es un importante territorio urbano dentro del área metropolitana de Asunción que actualmente aporta a la conservación de espacios verdes y su biodiversidad. No obstante, los procesos crecientes de densificación edilicia de las facultades están amenazando cada vez más esta contribución positiva al medio ambiente. Muy bien. ¿Cuál es la problemática? Al curso le pregunto, ¿cuál es la problemática que se quiere buscar, que se quiere acá? No entendí. ¿Cuál es la problemática? Hola. Pueden estar con La reciente densificación edilicia de las facultades que está afectando la biodiversidad del campus. Así mismo, perfecto. Esa es la problemática que se quiere solucionar. ¿Por qué? Porque nuestro campus
antes era un bosque. Y ahora, con el aumento de las facultades que están viniendo esa es la densificación, el aumento de todos los edificios para todas las facultades que vinieron al campus, entonces en la zona se está quedando sin árboles, porque hay demasiados edificios. Y esa es la problemática que se quiere tomar en cuenta. Y ahí abajo, así. Ahí abajo ustedes ven la referencia Cardoso 2017, página 1, y con un asterisco marca de dónde se sacó o cuál es el libro de donde se tomó este dato. Entonces, esta es una forma de referenciar los datos que hemos colocado en nuestro protocolo. La otra forma es la que está abajo. Según el artículo científico realizado por fulano y su equipo, podemos decir que, entonces ahí se enuncia lo anterior que ya estaba más arriba. Entonces tenemos dos formas de referenciar nuestras fuentes de información. ¿Sí, profe? Allí el profe empieza con el cómo. Cuando nosotros vamos a desarrollar nuestra problemática, tenemos que empezar pasar por todos los globos y las preguntas. Después del qué, tenemos que referenciar de dónde está ubicado ese lugar que estamos haciendo nosotros, describiendo la problemática. Antes de irnos al cómo, ahí ya está un poco resumido tal vez. Claro, porque acá no podemos poner todito para hacer una referencia, ¿verdad? Acá hablamos simplemente de cómo referenciar un objeto de estudio. Y el objeto de estudio en este caso era la edificación masiva dentro del campus universitario, y nos vamos quedando sin árboles. Para un ejemplito, nosotros siempre llamamos cuentito. Todos los cuentitos que conocemos empiezan con había una vez. No vamos a poner había una vez, pero ¿dónde? En tal parte, el inicio y lo que significa eso. Había una vez donde, no sé, la Caperucita sabemos todito dónde lo que sea. En un reino muy lejano, pues. Así, esa es la manera de cuento que tenemos. Porque también tiene que ser agradable leer esa problemática para el que lea. Porque si es algo muy técnico, bueno, le podemos poner un poco más de subjetividad al redactar lo que queremos hacer. El cómo es demasiado importante. Las referencias son demasiado importantes. Pero tienen que empezar ubicando el problema que ustedes están investigando para que el que está leyendo lo entienda. ¿Sí? Acuérdense de eso cuando van a escribir al día una vez. Bueno, hola. Ya dije todo. Creo que ya está todo. Ya vamos a ir a la práctica. Y ahí es donde vamos a hacer. Hacer un redondeo general de lo que fue la clase de hoy, por favor. Bueno, hablamos de un mapa situacional donde se reúne todo lo que venimos haciendo hasta ahora. Toda la exploratoria que vivimos haciendo con un tema que elegimos, con un problema que nosotros elegimos, a quien le dimos forma de pregunta inicial. Entonces, esa exploratoria tiene, ya leyeron lecturas acerca de eso, ya van a entrevistar a expertos y ya hicieron mucho la visita a campo. Tomaron notas, sacaron fotos, conocen su tema a fondo y van a redactar. Entonces, primero van a dibujar el mapa situacional en donde van a poner en forma de, no son preguntas claves, son ideas claves
llenando un mapa gráfico, que llamamos un mapa situacional, en donde vamos a ir respondiendo preguntas que tienen que ver con todo. Ahí van a responder esas preguntas con el tema que ustedes están investigando. Las respuestas no tienen que ser oraciones, tienen que ser frases, palabras claves. Y a partir de allí vamos a redactar el cuentito. En este caso, el problema. Con todas las características que venimos diciendo que tiene que tener una redacción de una problemática. Hasta ahí llegamos. Sí. Y la problemática para redactarse tiene que contener todo lo que figura en el mapa situacional, acompañado de referencias bibliográficas. Eso es bibliográfica o gráfico o de visita a obras o de entrevista. O sea, tiene que conocerse la fuente de información, de dónde sacaron eso que ustedes están diciendo. No es que se puede decir porque yo digo no. La práctica de hoy va a ser hacer ese mapa situacional. Vamos a dar 10 minutos y redactar la problemática. 10 minutos de recreo. En esos 10 minutos vamos a ver estas listas que se anotaron acá para ver sus... Profe, antes que se retire, solamente voy a aclarar, como en ese ejemplo está la palabra, o sea, la frase como la pregunta, aclarar que en la redacción ustedes no tienen que poner ninguna pregunta. Ustedes van a redactar, se redacta en tercera persona, hablando así de lo, desarrollando y detallándose mucho más de lo que habían mencionado ya en el mapa situacional. Lo otro, ya saben que la plataforma no está funcionando, entonces, ¿tienen ustedes delegado o delegada del curso? O por lo menos alguien que tenga acceso al grupo que sea de IPC ustedes, como para compartirle los PDF y puedan trabajar. ¿Vos? Dale, entonces le voy a pasar los archivos para que se compartan. Bueno, o sea, supuestamente hoy tiene que restablecerse la plataforma, pero como la próxima clase el planificador ya figura que es la segunda entrega, entonces sí o sí es obligatorio. Hoy tienen que trabajar, como dijo la profe, en el mapa situacional. La próxima clase vamos a tener todavía corrección tanto en el mapa como en la parte de planteamiento. Por eso es que es urgente que terminen ya la parte de entrevista y observación, porque sin eso no van a poder hacer esto. Y como hablamos con la profe Diana, figura ya la segunda entrega ese miércoles, pero vamos a dejarle hasta el viernes para entregar, para que sí o sí se concentren en corregir y tener toda la información para el miércoles, ¿está bien? Pero corrija, porque si no, por supuesto, va a ir en contra de ustedes, ya que es la segunda entrega y la siguiente clase ya es el segundo parcial. Como saben, si está mal el trabajo práctico, va a estar mal también su examen. No sé si se dan cuenta que ya estamos terminando el semestre. Ya terminamos. Y bueno, así han de estar en todas las asignaturas. Nosotros pensamos que somos un grupo, pero así deben estar con muchísimo trabajo. Sabemos eso, pero cada asignatura tiene su contenido. Bueno, ¿damos cuánto? 10 minutos. 10 minutos. Volvemos. Se puede hacer de manera virtual en caso de que no se pueda